Hola chicos, Profe Pri por acá y ese es el primer episodio, sí, finalmente hemos inaugurado mi canal de podcast que les va a ayudar a enterarse de todo lo que tiene que ver con el español, con ir a estudiar en Argentina, así que es el podcast especial para vos, estudiante brasilero futuro universitario en Argentina. Como les he dicho, yo soy Profe Pri, la profesora de español de estos estudiantes que entonces son los guerreros. Yo digo que son los guerreros los que han decidido ir a estudiar Argentina, medicina, psicología, derecho, ingeniería, lo que sea. Así que nada, son ustedes mismos que me tienen que escuchar. Pero bueno, en ese primer episodio vamos a comenzar ya por el inicio, ¿no es cierto? ¿Por qué escuchar un podcast? ¿Cómo se escucha un podcast? Para que vos aproveches al máximo ese momento de, yo diría un momento de relajación, tal vez, de estudio también, pero es un momento tuyo, ¿no? El podcast puede ayudarte incluso a llevarte a un autoconocimiento, porque si miras en Spotify, hay cientos de programas de podcast para escuchar, ya sea de comida, turismo, en fin, muchas informaciones en las que te puedes perder. Así que un podcast te puede ayudar a organizar esa información, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, a mis amigos, a todas las personas con quien puedo hablar que estamos en la era de la información. Y no lo digo por decirlo o porque es algo que se está diciendo hoy. Todo el mundo dice, uy, era la información, informática, internet, tecnología. Pero ¿qué hay por detrás de eso? Un mar de informaciones, un mar de datos y algo parecido a conocimiento que está disponible en las redes. Y si ustedes no tienen responsabilidad, si no se conocen, si no hacen lo que tienen que hacer con esa información, van a hacer lo que yo llamo una gosma. ¿Saben? Una gosma, un pochoclo, algo que no tiene forma. Bueno, van a hacer eso porque imagínense un podcast de español. Lo empiezan a escuchar y de repente hay una información ahí en ese podcast que dice algo sobre economía. Y de ese tema te vas a otro tema que habla de educación y otro tema que habla de política y así vas yendo de tema en tema sin organizarte. Así que nada, yo uso los podcasts de una manera bastante consciente, organizada y la palabra clave acá, limitada. En ese mar de información tienen que tener un límite y el límite es la cantidad de información a la que se exponen y principalmente, ¿qué hacen con esa información? ¿Reflexionan? ¿Piensan si están de acuerdo con lo que escuchan? ¿Lo escuchan tan pasivamente que no llegan a pensar de repente que lo que escuchan puede ser un absurdo o no? O vos te pones tus auriculares y eliges un programa de podcast simplemente para estar pasivo absorbiendo informaciones. Si lo haces de esa manera, te digo, estás muy equivocado o muy equivocada. Al escuchar un podcast lo tenés que hacer de forma consciente. Yo diría acá directamente 3 pasos fundamentales, ¿no? Para elegir un podcast y para aprovecharlo bien. Yo diría primer paso, ¿no? Con un papel, obvio. Vos si no me conocías, ya sabes, todo mi material debe estar acompañado de algo para anotar. Entonces, pone una pausa, busca papel, lapicera para anotar el primer punto para elegir tu podcast, ¿sí? Bueno, lo primero te tenés que preguntar, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Qué es lo que necesitas saber? ¿Necesitas saber cuánto cuesta el alquiler en Argentina? ¿Necesitas saber cómo es la comida en Argentina? ¿O necesitas saber también algo de matemáticas, del CBC, alguna información referente a tus estudios? ¿Qué es lo que necesitas saber? A partir de esa pregunta vas al paso número 2. ¿Qué hay para escuchar en ese sentido? Y yo digo escuchar porque los podcasts obviamente son como programas de radio. Tienes que hacer como tu autoprogramación. Entonces el aspecto número 2 o el punto número 2 para elegir tu mejor
momento para escuchar o qué material vas a escuchar es qué necesito escuchar y qué hay disponible en ese sentido. Y el tercer punto, que tiene mucho que ver también con la famosa era de la información, en la cual la gente dice que no tiene tiempo. Muy bien, no tener tiempo, ¿para qué? Entonces hay que ver qué es lo que podrías dejar de hacer para entonces organizar el punto número 3, que es un cronograma. ¿Cuándo vas a escuchar lo que has elegido escuchar? ¿Cuántas veces por día? ¿En qué momento de tu día? Hay que probar también. Yo, Priscila, acá como profesora, prefiero escuchar por la mañana. Yo me levanto, hago mi ejercicio, mi práctica de meditación y trato de escuchar algo que tenga que ver con autoconocimiento, espiritualidad, o sea, en esa pregunta, ¿qué es lo que necesito saber? Por la mañana es eso lo que me respondo, necesito saber algo para que me conecte con mi espiritualidad. Entonces escucho un podcast para que mi día ya esté a ese tono. Normalmente por la tarde también escucho algo, entonces es en ese momento que tengo un tiempo para escuchar un podcast más largo, ¿no? En ese momento por ahí escucho algo de una hora y media que me enseñe algo de verdad. Yo me siento en un lugar propicio para estudios, no tan relajado, escucho ese podcast y me pongo a escribir lo que he aprendido. O también dedico mi tiempo a escuchar podcasts de temas muy generales. Por ejemplo, sobre astrología, tatuajes, comida, plantas, animales, en fin, temas diversificados que como persona me alimentan, yo puedo hablar de diferentes temas porque me he informado, ¿sí? Así que chicos, cuidado de nuevo con el mar de informaciones que van a encontrar y para que aprovechen al máximo ese momento de dedicación a uno mismo, ¿no? Porque si pensaste qué es lo que quieres aprender por tu propia voluntad y elección, hiciste una búsqueda de todo lo que hay para escuchar, entonces ese es tu momento, ¿no? Otra cosa muy importante que quería agregar acá, ya que somos todos acá, somos todos Argentina, ¿no? Bueno, yo como profesora y por haber vivido en Argentina, adopté la tonada, ¿no? Que en portugués sería sotaque, adopté la tonada argentina. Y todo eso lo hice como escuchando, ¿no? Entonces ustedes que van a vivir en Argentina pueden y deben, yo diría que es un deber, escuchar al máximo posible programas, el mío obviamente, y otros, no sé, 2 o 3 otros, que les familiarice con el español argentino, con la cultura argentina, para que ustedes para que ustedes hagan una inmersión en el idioma español y en la cultura argentina, ¿no? Si no entienden qué es una inmersión, y acá ya vamos cerrando el programa con un super tip, ¿no? Y también como profesora con un super tip y un super deber, algo que tienen que hacer luego que terminen acá de escucharme a mí. Presten atención. Cuando yo digo hacer una inmersión, hoy traducido en la era de la tecnología, yo diría que es elegir la propia programación. Algo muy moderno de nuestra generación, yo lo recuerdo, fue cuando empezaron los canales a cable. ¡Wow! Canales a cable, hay que pagar. Tenés películas, programas de otros países, en otros idiomas, pero todos esos canales a cable, todos esos programas ya vienen con una programación estipulada, con un horario estipulado y está todo organizado por la empresa que organiza esa programación, vamos a decirlo así. Por otro lado, la era de la información, tu celular, tu computador y tu tablet te permiten que crees tu propia programación y eso sería la inmersión. Vamos, por ejemplo, elegir podcast en español para escuchar, ir a YouTube para mirar reportajes, entrevistas, programas informativos también que te ayuden en ese sentido, buscar canciones en Spotify de acuerdo a lo que te guste, no una radio que va pasando músicas así, muchas veces elegidas comercialmente, ¿no? Entonces, hace tu lista
de música en Spotify, hace tu programación de lo que vas a ver, sean series, películas, documentales, en YouTube o también en Netflix, ¿no? Y los podcasts que vas a escuchar y vas a estar todo tu día ocupado o ocupada haciendo esa inmersión. Inmersión es sumergirse, en portugués, ¿no? Mergulhar fundo, ¿no? Sumergirse en el mar del español. Así ustedes van a aprender más palabras, van a entender mejor porque van a estar escuchando mucho y más que eso, cuando lleguen a Argentina ya van a saber de qué se trata el país, que se van a encontrar, qué van a escuchar y cómo pueden manejarse dentro de todo eso. ¿Sí? Así que nada, llegamos al final de ese primer episodio del podcast de la Profe Pri. Bueno, vamos acá al final. Los que llegaron hasta el final pueden votar entonces, darme sugerencias. Vamos a poner un nombre a ese programa. Déjenme sugerencias hasta el próximo programa. Vamos a ir recibiendo las opciones y vamos a ver cuál es la mejor. Vamos a votar. Así que mucha participación acá con la profe porque estamos juntos. Un beso, saludos y hasta el próximo programa.